Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K TCL C755, sea cual sea el tamaño que tengas. En este caso hago el ejemplo con el tamaño de 55 pulgadas. Voy a empezar primero con contenido que tenga muy baja resolución, que usualmente además estaría en rango dinámico estándar. Lo primero sería entrar, por supuesto, al menú, oprimir este botón del control remoto. Como ejemplo escogeremos el modo de imagen estándar, pero puedes aplicar estas configuraciones a cualquier otro modo de imagen que sea de tu gusto. Luego vamos acá a ajustes de imagen. Brillo en 100, saturación de color está bien en 50. Vamos aquí a ajustes avanzados, directamente la configuración de brillo. Como te decía, brillo en 100. Contraste estaría bien en 100. Nivel de negros en 50. El contraste dinámico debes desactivarlo. Ennegrecer desactivado. El modo eco también desactivado. La atenuación local en alto. Micro dimming en bajo. Gama de color en -1. Vamos atrás. Vamos al apartado de color. Saturación de color está bien en 50. Puede que quieras aumentarlo si así lo deseas, de acuerdo a tu gusto, pero me parece que el objetivo es que la saturación de color no sea elevada, que los colores no luzcan demasiado sintéticos, por decirlo de alguna forma, así que me parece bien dejarla en 50. Tinte también en 50. El color dinámico, asegúrate de que esté desactivado. Filtro de luz azul también desactivado. La temperatura de color en normal. Vamos a ir atrás. Definición, bájalo hasta 20. El objetivo es que, como se trata de contenido de baja resolución, queremos disminuir esa pixelación que a veces se forma cuando el procesador intenta mostrar detalles definidos donde es casi imposible o muy difícil que vaya, sin que a veces la escena luzca, además de pixelada, algo distorsionada. Así que definición en 20 me parece que está muy bien. Reducción de ruido MPG en bajo, reducción de ruido bajo, sin gradación también en bajo, y listo. Vamos a ir atrás. Movimiento, si quieres una escena mucho más fluida, sin tanto efecto de vibración, actívalo. Este parámetro control LED para movimiento definido desactivado. Reducción de difuminación en 10. Reducción de temblor en 10. Aceleración dinámica, realmente no percibo diferencia activándolo o desactivándola cuando ves contenido, por ejemplo, a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo a través de decodificadores de señal digital, así que lo puedes dejar desactivado. Por último, vamos a ir aquí a experto, y acá donde dice espacio de color debes colocarlo en nativo. Este sería entonces el resultado: una buena fluidez, una definición justa, nada exagerado, una precisión de colores buena, sin que los colores luzcan demasiado excesivamente saturados o excesivamente sintéticos, aunque como siempre digo, en cuanto a colores se trata también de cuestión de gustos. Por cierto, no esperes que algún televisor 4K haga maravillas mostrándote contenido en 4K cuando la resolución es demasiado baja. Pero por lo menos con estas configuraciones creo que el resultado, cuando el contenido tiene baja resolución, mejora notablemente. Ahora vamos a un contenido también en rango dinámico estándar, pero con alta resolución. Las configuraciones realmente son muy similares. Solamente cambiarán algunos parámetros. Vamos a ir entonces aquí a avanzado. Aquí en color, el color dinámico en este caso sí lo deberíamos activar. Vamos a ir atrás. Aquí en definición lo vas a subir hasta 40. Recuerda que con baja resolución te recomendaba en 20. Reducción de ruido MPG en medio, reducción de ruido en medio. Sin degradación lo dejas en bajo. Vas atrás. Movimiento igual, todo activado. Aquí en experto, recuerda asegurarte de que esté el resultado en nativo. Y listo, este sería el resultado. Como tal, aquí, como te decía, el resultado, las configuraciones son muy similares a cuando el contenido está con baja resolución, también en rango dinámico estándar, salvo algunos cambios que ya te he mostrado.
Vamos ahora con configuraciones de imagen para contenido de alta resolución con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Antes te recuerdo que en este televisor las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso utilizo un video de YouTube como ejemplo. Aquí puedes ver que tiene el adjetivo HDR, o sea que tiene alto rango dinámico. En este caso sería HDR10. Vamos como ejemplo de nuevo con el modo imagen estándar. Vamos a ajustes de imagen. Vamos aquí a avanzados, configuración de brillo. Brillo en 100, contraste en 100, el nivel de negro súbelo hasta 60. El contraste dinámico apágalo, aunque suene algo un poco en contra del alto rango dinámico. En este caso te conviene apagarlo para que el nivel de detalles mejore en cada escena. Ennegrecer desactivado, mapeo de tono dinámico, colócalo en balance. Atenuación local en alto, micro dimming en bajo, gama de color en -1. Vamos atrás, vamos al parámetro color, lo subes hasta 55, el tinte lo dejas en 50, el color dinámico lo activas. El filtro de color azul lo dejas desactivado, la temperatura de color en normal. Vamos atrás, vamos ahora a definición. Vas a subir este parámetro hasta 60. Reducción de ruido MPEG en medio. Reducción de ruido automático. Aquí donde dice sin degradación desactivado. Vamos a ir atrás. Movimiento aplica lo mismo que ya he mencionado para parámetros anteriores. Lo debes activar. Y la reducción de difuminación y reducción de temblor o vibración en 10 con el objetivo de que la escena luzca mucho más suave, más fluida, sin tanta vibración y los artefactos que se perciben son muy mínimos. Aceleración dinámica, da igual activado o desactivado, no percibe diferencias cuando ves contenido de este tipo a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo de codificadores de señal digital. Atrás aquí en experto espacio de color está bien en automático cuando el contenido tiene alto rango dinámico de forma automática, valga la redundancia, escoge la mejor opción que suele ser nativo. Como ves aquí entre automático y nativo no se generan cambios, por lo cual lo puedes dejar en automático. Y listo, estos serían los resultados para contenido que tiene alta resolución y además la tecnología de alto rango dinámico, en este caso HDR10. Vamos ahora con el contenido que tiene como tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Te recuerdo, la tecnología Dolby Vision también solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir, ni HDR10 ni Dolby Vision se pueden activar de forma manual, solo se desactivan o se activan de forma automática. Como ejemplo, utilizo esta película por medio de la aplicación del televisor Disney Plus, que tiene mucho contenido con Dolby Vision. Vamos entonces como ejemplo a escoger el modo imagen Dolby Vision IQ. Realmente no hay mucho que hacer, pero yo sí te recomendaría algunas cosas. Cerciórate simplemente que el brillo esté en 100, la saturación de color en 50. Vamos a ajustes avanzados en configuración de brillo. Súbele el nivel de negro hasta 60, la atenuación local está bien en alto. Aquí en color, la saturación de color está bien en 50, tinta en 50, filtro de luz azul apagado. Aquí en definición, aunque algunas personas estén en contra de lo que voy a hacer, yo te recomendaría desactivar este parámetro que suele venir activado, que se llama detalles de precisión. ¿Por qué? Porque lo que hace es que en algunas partes la calidad del color tiende a lucir algo demasiado brillante y a veces puede perder la tonalidad que el color debería llevar. Por ejemplo, en este caso el color azul, aunque por medio del video tal vez no se note tanto, si lo activas el color azul a veces puede lucir un poquito más brillante y no tan azul como debería. Y además pienso que el nivel de detalles suele exagerarse demasiado. Obviamente es cuestión de gustos, pero yo te recomendaría desactivar este parámetro, tantéalo en tu hogar y me cuentas cómo te parece. Entonces recuerda desactivarlo. Aquí en movimiento, tal cual como te he explicado con los otros tipos de contenido, movimientos definidos activado, reducción de difuminación en 10 y reducir temblor también en 10. Aceleración dinámica lo puedes dejar desactivado.
Y este sería como tal el resultado con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aquí te muestro que el contenido, ya que me salí de él, dice Dolby Vision, por lo cual el contenido tiene como tal este tipo de tecnología de alto rango dinámico. Recuerda que no lo puedes activar ni desactivar de forma manual. Y como te decía, estos serían los resultados. Tantéalos, pruébalos en tu hogar, me dices qué tal los percibes. O también puedes, por supuesto, hacernos sugerencias en la caja de comentarios si piensas que es mejor modificar una cosa u otra en lugar de lo que te he explicado hasta el momento. Luego sacaré un video con configuraciones de imagen recomendadas para el área gaming. Hasta la próxima. Te recuerdo que me puedes apoyar bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, y también dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.